Mi nombre es Víctor Mondaca Osornio. Actualmente curso el 9º semestre en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Derecho. El objetivo del video es para hablar acerca de las principales funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. Como primera pregunta, nos establecen qué es una autoridad reguladora en protección de datos personales. Estas autoridades se encargan de fomentar, proteger datos personales, en el caso de los titulares de los datos personales. Son todas las autoridades de protección de datos personales, ya sea el Instituto Nacional de Transparencia al Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estas ayudan a los titulares de los datos personales en el ejercicio de su derecho a la protección a través de difusión de contenidos, acciones de concientización, verificación de posibles incumplimientos o la protección de los derechos de acceso a la ratificación, cancelación y oposición, es decir, los derechos del acto. Existen diferentes tipos de autoridades. Una de ellas es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como número 2, tenemos a las autoridades reguladoras. En el supuesto número 3, los organismos garantes. Y por último, los mecanismos de coordinación entre autoridades. Como primer supuesto, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Protección de Datos Personales es un órgano especializado, imparcial, colegiado, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las autoridades reguladoras, en el ámbito de sus atribuciones, emitirán regulaciones en coadyuvancia con el INAI, cooperando en cuestiones relativas al derecho a la protección de datos personales. Las autoridades reguladoras se encargan de proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten. Asimismo, se encarga de divulgar estándares y mejorar prácticas internacionales en materia de seguridad de información. Los órganos garantes y las autoridades competentes. Los órganos garantes, como primer supuesto, tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Asimismo, las autoridades competentes, administrativas o judiciales, que sean competentes en materia de protección de datos personales. ¿Qué es un órgano garante? El órgano garante, según el artículo número 3, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se define como aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Dicha información cuenta con autonomía propia, especializados, independientes e imparciales. Tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica. Actúan conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene atribuciones y funciones. Como atribuciones, se encarga de conocer, sustanciar y resolver en el ámbito de sus respectivas competencias. Tiene por objeto las funciones promover las que desarrollen estos organismos garantes, que son claves para asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales. El procedimiento para la protección de datos personales es el siguiente. Principalmente, se presenta la solicitud de procedimiento en el INAI. Se envía dicha solicitud al responsable para que dentro de los siguientes 15 días emita una respuesta. Posteriormente, se realiza el ofrecimiento de pruebas y manifestación por escrito de lo a que su derecho convenga. Posteriormente, admisión y desahogo de dichas pruebas. Se presenta de alegatos dentro de los 5 días siguientes a su notificación para finalmente tenga una resolución definitiva dentro de los 50 días siguientes a la fecha de que inició su procedimiento. El procedimiento de verificación por su causa es aquel que se encarga de verificar, consistente, como su nombre lo indica, en verificar el cumplimiento de las disposiciones y demás normatividades por parte del órgano garante. Dicho procedimiento principalmente se hace de oficio o petición de parte. En este procedimiento garante, el INAI tendrá acceso a la información y documentación que considere necesaria.
Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialmente sobre la información que conozcan, que los particulares le proporcionen. Asimismo, como final, el procedimiento de imposición de sanciones. Este procedimiento se notifica al presunto infractor sobre los hechos que motivaron al inicio del procedimiento, al igual que se realiza el ofrecimiento de pruebas y manifestación. Todo esto por escrito. Se admite y desahoga las pruebas convenientes. Se presentan los alegatos dentro de los 5 días siguientes a su notificación y existe una resolución definitiva dentro de los 50 días posteriores a dicha resolución. Como fuentes son las siguientes: